Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al último panel del día y de estas jornadas también. Marcación personal, protección de la marca personal en el deporte, que estará moderado por Noel y con la presencia de Miguel, Fernanda y Felipe, a quienes agradecemos su presencia aquí como panelistas. Largamos con el video de presentación y Noel, quedas tú a cargo. Gracias. Marcación personal. Protección de la marca personal en el deporte. Felipe Restrepo. Asociación Deportivo Cali, Colombia. Fernanda Magalhães. Casnar Leonardos Propriedade Intelectual, Brasil. Miguel Muñoz. Muñoz López & Associates, PLLC, Estados Unidos. Moderadora, Noel Llanaret, Muñoz Llanaré Álvarez y compañía, Chile. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Perdón, estoy un poco nueva con los micrófonos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este último panel de ASIPI Medellín. Aprovecho la oportunidad de agradecer al Comité Ejecutivo y a la Asociación por invitarnos a exponer en este momento. Bueno, yo no voy a exponer, simplemente estoy coordinando. Y estamos muy honrados de participar. Yo me siento muy honrada de estar acompañada por tres excelentes y destacados profesionales que ya fueron presentados, pero bueno, se los voy a representar. Felipe Restrepo, Fernanda Magalhães y Miguel Muñoz, de Colombia, Brasil y Estados Unidos respectivamente. Felipe es abogado con posgrado en Derecho y Management del Deporte. Es un experto en Derecho Deportivo y actualmente se desempeña como el director jurídico de la Asociación Deportivo Cali y es profesor de Derecho Deportivo de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 10 años de experiencia en competencias internacionales de fútbol con la FIFA, Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol, habiendo participado, entre otras, en las Copas Mundiales de la FIFA de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, las Copas Mundiales de Clubes de la FIFA Marruecos 2014 y Japón 2016, los torneos olímpicos de fútbol Río 2016 y con la Conmebol la Copa América de Brasil del 2019. Fernanda nos visita de Brasil. Ella lidera el área de Derecho de Marketing y del Entretenimiento en Casnar Leonardos. Tiene más de 20 años de experiencia en la práctica local y privada a nivel nacional e internacional, asesorando a sus clientes en temas comerciales estratégicos, marketing, publicidad, medios digitales, derecho a autor, tecnologías nuevas y emergentes, incluyendo también el metaverso y los NFTs. Tiene una maestría en Derecho, un LLM de Propiedad Intelectual, Tecnología y Comercio de Franklin Pierce Law Center del 2003 y está facultada para ejercer en los Estados Unidos, habiendo sido admitida al Bar de Virginia y en el Distrito de Columbia, además de Brasil. Fernanda también es miembro del Comité de Ética del CONAR en Brasil. Finalmente, Miguel, last but not least, nos acompaña desde Estados Unidos. Es un querido amigo y todos ustedes lo conocen de aquí de ASIPI de años. Es miembro del Comité de Marcas, muy activo y muy querido y apreciado por todos nosotros. Es abogado con más de 15 años de experiencia representando a compañías multinacionales, emprendedores y a celebridades. Cuenta con maestrías en Derecho Internacional por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por la Universidad de Fordham en Nueva York, y centra su práctica en la protección y defensa de marcas comerciales, además de todos los aspectos transaccionales relacionados a estos temas. Está admitido al Bar de Nueva York. Es miembro del Comité de Marcas de ASIPI, de INTA y de la IVA, o la International Bar Association, y participa frecuentemente como expositor en conferencias y foros internacionales de la propiedad intelectual. Felipe, Fernanda y Miguel
nos acompañan para hablar sobre marcación personal o protección de la marca personal en el deporte. Que bueno, a pesar de lo que sugiere el título, no vamos a hablar de marcas comerciales, pero sí un poco de distinción, de cómo hacernos conocidos, ocupar un lugar, usar otros elementos como para darnos a conocer, que son las personas mismas. Y vamos a comenzar con Felipe. Y le pido, por favor, a Felipe que, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo algo ya dije, no estamos hablando de marcas, pero ¿de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a este tema? ¿Y qué nos puedes contar de cómo, cuándo empezó como a agarrar tracción este tema y cómo se fue evolucionando en el tiempo? Muchas gracias. Gracias, Noel, por la presentación. Y bueno, para entrar en materia de una vez, de lo que estamos hablando aquí es de, por supuesto, derechos de imagen y el manejo de marca en el ámbito deportivo. Y para mí, digamos que para dar un poco de contexto de cómo inicia esto, digamos que no hay una génesis, no hay un Big Bang, no hay un origen único, pero sí creo que hay un año que es crucial, al menos desde el punto de vista del fútbol, y es 1974. 1974 es el año en que João Havelange, brasileño, gana las elecciones para ser presidente de la FIFA y viene con una propuesta muy agresiva desde el punto de vista comercial. Pasó de ser un negocio muy tranquilo, muy enfocado en lo deportivo, a ser realmente un negocio que involucraba a las grandes marcas del mundo, primordialmente Adidas y Coca-Cola, con el desarrollo de las competiciones de fútbol para llevarlas no solo a Europa, Sudamérica, sino Asia, África y bueno, lo que estamos viendo, ¿no? La expansión de las competiciones de la FIFA a todas partes del mundo. ¿Cómo? Trayendo el dinero de las marcas, protegiendo a las marcas para que ese producto pudiese ser algo realmente identificable con esas marcas. Y de esa manera entonces en 1974 empieza a cambiar el fútbol. Paralelamente, en el Mundial que se organiza ese año, aunque todavía no habían entrado en vigor todas estas medidas que pretendía implementar João Havelange como presidente y Joseph Blatter como su secretario general, pues Johan Cruyff, que era tal vez el mejor futbolista del momento, futbolista holandés muy reconocido, ya había incursionado en un contrato de patrocinio personal con la marca Puma. Digamos que el derecho de imagen se le reconoce a toda persona, sobre todo, luego hablaremos cómo hay algunas distinciones, pero en general se entiende que es inherente a la persona y tiene unas protecciones legales y constitucionales, pues esta persona, este deportista, Puma lo vincula viendo un potencial muy grande. Y resulta que al mismo tiempo que se viene desarrollando esta relación muy exitosa entre Puma y Johan Cruyff, por otra parte Adidas, gran rival y competidor de Puma en aquel entonces, si bien hoy es una marca mucho más grande, pues en ese momento no había pasado tanto tiempo entre la riña entre Rudi y Adolf Dassler, los dos hermanos que montaron sus fábricas de indumentaria deportiva a ambos lados del río, allá en Alemania. Rudi Dassler con Puma, Adolf Dassler con Adidas, pues tenía una batalla feroz por establecer su marca en las competiciones deportivas. Adidas firma por primera vez en la historia con la Federación de Países Bajos un contrato de indumentaria, de manera que el uniforme de la selección de Países Bajos era Adidas. Entonces Johan Cruyff, la gran figura mundial, con digamos con un contrato con Puma, iba a aportar los colores de Adidas. Pues resulta que Cruyff, con toda su influencia, con todo su poder, se sienta a negociar con la federación y les dice, sí, el uniforme es Adidas, pero la cabeza que sale, la persona que está ahí, soy yo y yo no voy a utilizar esa marca. Se dio un trato igual a todos los jugadores, excepto a él. La federación cede a las pretensiones y si ustedes se fijan en la foto, pues la camiseta y la pantaloneta y el uniforme en general de Cruyff era especial, se confeccionó especialmente para él con 2 rayas y no con 3, sin el emblema de Adidas, de manera que no estuviese haciendo campaña a favor de Adidas, y esto lo siguió capitalizando Puma por muchos años después, porque podían utilizar imágenes del Mundial, de la selección, con su mejor jugador, sin los distintivos de su principal rival. Así que fue tal vez el primer gran caso en el que un jugador hizo valer su derecho al derecho de imagen, su derecho de imagen y su dominio sobre esa marca personal, ese valor que le daba la marca personal de una manera además trascendental, porque fue en el evento de fútbol mundial más importante. Digamos que uno ve esto y piensa, claro, 1974 ha pasado mucha agua por el río, ¿no?
ha transcurrido tanto, ha habido tanto aprendizaje y tanta evolución que esto es inconcebible hoy en día. Pero entonces yo planteo esta pregunta. Hoy en día, con toda la evolución, con la magnitud de los contratos, con las cláusulas tan específicas que hay, esto hoy no pasaría, ¿o sí? Pues dejo abierto ese interrogante y seguimos adelante con el panel. Muchas gracias, Felipe. Realmente increíble cómo van evolucionando las cosas y cómo se van cristalizando a través del tiempo. Pero yo quisiera preguntarle a Fernanda qué nos puede aportar sobre, y a Miguel también, sobre la normativa vigente. ¿Cómo se enmarca esto desde el punto de vista del derecho? What is the legal framework in which we are moving? ¿Cuál es ese marco legal en el que nos movemos? ¿Puedes dar clic para mí? Traje unas cuantas diapositivas para poder resumir los derechos de imagen, cómo se cubren en Brasil. En primera instancia tenemos un derecho que nació de la Constitución, por lo tanto se considera que es un derecho fundamental a nivel individual que se le otorga a cada ciudadano o residente extranjero también en Brasil. Es un derecho que expresamente viene anexado a la persona. No es únicamente un derecho en términos de un activo, en términos de su derecho de marca comercial o de su patente, sino que está añadida a un individuo. También. A partir de esta regulación, el Código Civil más reciente, estableció de manera muy clara el principio y la característica de dicho derecho. Y lo más interesante para conversar en este caso es aquel elemento de transferencia y que es un derecho no renunciable. Y la razón por la que es tan relevante la discusión es porque en muchas ocasiones la forma de poder contractar o transaccionar frente a los derechos de personalidad, derechos de imagen en general, es a través de un contrato de asignación que técnicamente sería erróneo. Si es un rol no transferible, ese derecho no puede ser negociado como una asignación. Por lo tanto, el impacto que este problema técnico menor presenta no solamente viene desde una perspectiva de propiedad intelectual, sino también desde una perspectiva a nivel de impuestos. Vemos a personas en la industria hablando sobre la asignación de un derecho de imagen cuando en realidad lo que el jugador o el atleta está realmente haciendo es temporalmente y tal vez exclusivamente licenciar dicho derecho. El Código Civil de igual manera determina que el mero uso de la imagen de una persona sin autorización para un propósito comercial automáticamente generará el deber de indemnizar. Esto también es bastante importante cuando hablamos sobre clientes, cuando estamos aconsejando a un cliente frente a cuál es el riesgo de utilizar los derechos de imagen sin los documentos adecuados. Y vamos a ver un par de casos donde esto se puede visualizar claramente en términos del riesgo. Y es uno de esos derechos de propiedad intelectual que son muy difícil de aclarar a nivel global para no tener riesgo y para tener un consejo, una evaluación de los riesgos, porque en Brasil es un derecho muy personal, no es un activo. Esto como estaremos viendo en un momento en términos de publicidad al hacer la comparación. Por lo tanto, en los 1998, Brasil pasó una ley específicamente relacionada a los deportes. Es la primera ley en el país que en primera instancia se enfoca en las prácticas deportivas en Brasil y se pasó en el ministro de Deportes, el Rei Pelé, en aquel tiempo que era ministro de Deportes, y él pasó la ley del 98, que ha tenido enmiendas en varias ocasiones o refrendada en varias ocasiones. Y en este caso lo que aclaran es que el atleta tiene lo que compararíamos a un derecho de desempeño en un show, en un show artístico. Por lo tanto, crea una figura legal específica en términos del desempeño del atleta. Se llama el derecho de la arena. Así que cuando un atleta se presenta a un juego o a una competencia, está desempeñando o está ejerciendo un show, como un show artístico. Y por dicha presentación
o desempeña tienen derecho a un porcentaje de los derechos del broadcasting o de la transmisión. Recientemente hubo un gran cambio en dicha ley que previamente declaraba o determinaba que los dos equipos que estaban jugando en un torneo específico o en ese juego en específico tendrían el mandato de determinar a quién licenciar y por qué tanto licenciarían. Creo que esa es la parte más importante. Y la ley más reciente en el 2021 cambió hacia el lado del equipo local, lo que básicamente le da a los equipos menores o los equipos de fútbol pequeños tener la capacidad de poder negociar distintos términos con los grandes jugadores, tanto como los transmisores de las redes sociales que hoy en día explotan más comercialmente el contenido del fútbol. Este cambio es únicamente aplicable de la fecha de la ley hacia adelante, no hacia atrás, pero aún así cambia la ley frente a cómo el fútbol está siendo monetizado y cómo el broadcasting se monetiza en Brasil, porque de nuevo abre la puerta para que muchos pequeños equipos puedan negociar dichos derechos, y a la misma vez también abre una ventana para que los transmisores y las redes sociales puedan entrar a ser un jugador más en el campo. Gracias, Fernanda. Y sobre en esta estructura legal también nos encontramos con los mismos problemas que en los países civilistas. Gracias, Noel. Obrigado. Tal vez completando una idea que nos compartiste al inicio del panel, en los Estados Unidos puedes explorar varias vías para proteger los derechos comerciales sobre la imagen de un atleta. Si bien, como mencionó Noel, no es un tema exclusivamente marcas, sí el derecho marcario del Lanham Act te ofrece una avenida de protección, como lo mismo podría ser copyright o esta figura conocida como right of publicity, que a diferencia de las otras doctrinas no es una disciplina que esté regulada a nivel federal en los Estados Unidos. Está regulada por los estados, ya sea a través de un estatuto emitido por algún congreso local o por common law. Disculpa, Miguel, hablaste de right of publicity. ¿Es lo mismo que el derecho de imagen? Posiblemente, aunque aquí, completando algo que mencionó Fernanda, tiene una naturaleza muy particular. The right of publicity no es un término de propiedad intelectual en los Estados Unidos. Es una doctrina de torts, es una doctrina civil sobre daños, sobre la explotación del nombre, la imagen, la apariencia de un individuo. No es exclusivo, además de los atletas o de las celebridades. Entonces, para términos de traducción, semánticamente tal vez podríamos llamarlo derecho a la imagen, pero en términos legales, a diferencia de lo que sucede en Brasil, no es una garantía individual, no está en la Constitución. Incluso yo diría lo contrario. En la Constitución está la defensa más recurrida por terceros para defenderse contra el right of publicity, que es the First Amendment, que es el derecho a la libre expresión. Entonces, en la Constitución no te encuentras right of publicity, lo que te encuentras en la Constitución es la contra al right of publicity. Y el génesis de este concepto es, y con esto refuerzo la idea de que no es estrictamente propiedad intelectual, el génesis viene a un caso de principios del siglo pasado, 1905, en Nueva York, y está vinculado directamente al derecho a la privacidad, the right of privacy. El caso, para los que hemos tenido la oportunidad de practicar en Estados Unidos, es un caso que te enseñan en la escuela, es Robertson versus Rochester. Robertson es una mujer que manda hacer algunos retratos de su imagen. Era una mujer era una mujer muy bella,
con una apariencia que por supuesto llamaba la atención, y el fotógrafo que toma estas imágenes se las vende a una compañía que comercializa harina. Y cuando Abigail Robertson, es el nombre de esta persona, se encuentra su imagen en estas bolsas, demanda y dice que se está violentando su derecho a mantenerse privada. En términos, otra vez, de la redacción de la demanda, es que ella sufre un daño emocional al momento de verse proyectada en una bolsa de harina. Y desafortunadamente la Corte de Nueva York, la Corte de Apelaciones, rechaza la demanda, falla en favor de la compañía, pero esto empuja a que la legislatura estatal de Nueva York emita la primera ley de Right of Publicity, y ahí es cuando entra en el primer estatuto. Pero volviendo a tu pregunta, the Right of Publicity es en esencia un derecho económico. Ese elemento comercial debe estar presente para que el individuo reclamando el derecho pueda sustentar la acción legal. Y si no hay un intercambio, yo no le llamaría tal vez intercambio, pero si no está este elemento económico, comercial, transaccional, ya no estamos hablando de right of publicity. De ahí que, insisto, hay varias avenidas que se pueden explorar en los Estados Unidos. A veces hay mucho forum shopping, dependiendo dónde residas, qué derechos están a tu disposición. Puedes ir con trademarks. Y bueno, como sabemos, es una materia mucho más conocida. Trademarks realmente está orientada a proteger al consumidor, no al individuo, pero con esta orientación tú puedes obtener un registro de marca sobre tu nombre para aquellos productos o servicios que se estén comercializando con tu nombre, licenciar y demás. Y si no está disponible esta avenida, vas a Right of Publicity. Y con Right of Publicity, una de las grandes ventajas que te otorga la protección, si resides en un estado que lo esté protegiendo de forma estatutaria, es que puedes ir por todos los daños. Puedes ir por daños actuales, daños punitivos en la mayoría de las entidades, y puedes ir también por el clawback o la recuperación de todas las ganancias que haya obtenido el tercero que utilizó tu imagen de forma no autorizada. Entonces, si hay varias avenidas, cada una tiene una naturaleza diferente, son doctrinas y conceptos legales regulados de forma diferente. Con esto cierro, de Lanham Act y otras regulaciones a nivel federal que tocan temas de derechos de autor, de marcas, están perfectamente reconocidas, pero Right of Publicity vas estado por estado. Ya se imaginarán qué estados tienen desarrollados estatutos de Right of Publicity más complejos. Por supuesto es California, porque ahí viven estas celebridades, Nueva York históricamente, e Indiana, curiosamente Indiana, que es un hub para atletas que aún están cursando el colegio y que se ha convertido además en una gran industria a partir de un reciente caso hace 2 años de la Suprema Corte, donde ya les permite comercializar su imagen. Pero sí, diferencias con lo que sucede en otras jurisdicciones. Muchas gracias, Miguel. Entonces, ¿tú creerías, o maybe Fernanda can enlighten us with the... Tal vez Fernanda nos puede guiar en términos de esta relación entre derecho de imagen y derecho comercial, uno siendo centrado en la persona y el otro. Sí, tiene que ver un poco con lo que mencionamos anteriormente, y es por esto que quería realizar la introducción de dónde de dónde vienen estos derechos de la imagen, el término de la Constitución y los artículos que establecen esos derechos individuales no negociables. Y cuando hablamos sobre derechos de autor es muy similar, comparando a los copyrights a los derechos de autor. Es un derecho de copia, es un derecho monetario versus un derecho moral, que viene añadido por parte del autor, del creador, hacia su trabajo. Seguro, un derecho de autor tiene un nivel de derecho moral algo más reciente, pero no es el mismo espectro de individualidad entre el autor y su trabajo. Y por lo tanto yo daría esta analogía con el fin de poderlo comparar con las dos doctrinas. En
Chile el derecho de imagen no ha sido regulado para nada, ¿cierto? Y realmente se deriva de la Constitución hacia el derecho de la privacidad. Y realmente ni siquiera podemos tener ese reconocimiento constitucional, pero nos dirigimos más hacia el derecho a la privacidad. Es una situación similar y una doctrina similar a la que existe en Brasil, por supuesto, pero es muy interesante poder generar una distinción. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, muchos de ustedes lo sepan, yo no lo sabía hasta comenzar a trabajar en hasta este panel. ¿Y qué tal casos prácticos? ¿Qué casos podrían compartir en su experiencia sobre? Tengo alrededor de 3 casos en los que queremos trabajar y quiero comentar más allá frente al negocio práctico, al impacto que puede llegar a tener. Este es un jugador de fútbol, Albert, que demandó a EA Sports básicamente porque su imagen, su persona, su característica física, incluso nombre, e incluso tenía el número específico por el que él era famoso, su avatar, para que utilizar el momento, solo para utilizar un término del momento, pero EA Sport es un juego FIFA y ellos tienen 15 ediciones de dicho juego que han sido lanzados por EA Sports. Él demandó, pidió 300.000 reales, que son casi como más de $5.000 en daños morales, y él ganó la corte en todas las instancias hasta la Corte Suprema para que le asignaran daños a su imagen, a pesar de que él no era el centro del juego, él era solo uno de los tantos jugadores que podrías adquirir, pero su imagen fue claramente utilizada. Y creo que lo de resaltar en este caso es que EA Sports había adquirido o había pagado y obtenido una licencia de parte de la Asociación Federal Internacional de Jugadores de Fútbol, y era una licencia muy bien escrita, un acuerdo. Pero a pesar de que el jugador en sí mismo no era miembro de la asociación, a pesar de ser miembro de la asociación, él nunca firmó ningún tipo de documento en específico. Y lo más interesante en este caso es que la Corte encontró que dicho derecho tan personal no puede ser asignado en términos generales. Por lo tanto, esto lo vuelve mucho más complejo si pensamos globalmente en el asignar o asignar. Si asignamos derechos de imagen o derechos de publicidad a nivel global, realmente debes de tener bastante cuidado frente al riesgo que estás tomando con este tipo de asignaciones globales, o incluso asignaciones de club. Y las cortes no les parece que sea razonable que esta unión tenga el derecho de asignar un derecho de imágenes a un videojuego a nivel de perpetuidad. Creo que la parte más compleja, y eso es mi sentir, debido a que aconsejamos a muchos titulares de derechos de imágenes y su apoyo, sus marcas, y es que el daño puede ser muy pequeño. Tal como dije, alrededor de $35.000 por 15 ediciones de este juego es lo que pidió el jugador, y la corte le dijo: no, tu imagen no fue utilizada de una forma errónea, de hecho, y detesto esta forma de pensar, pero tu persona, de hecho, fue escalada a otro nivel, a un nivel internacional, y creo que eso es contrario al principio de los derechos individuales o a los derechos constitucionales, donde te está haciendo un favor al asignar esta imagen, y la corte asignó 5.000 reales, o sea, $1.000 por edición en derechos morales. Así que si al final es un blanco y negro y una infracción contra la imagen de la persona, pero cuando estamos hablando del consejo a los clientes, debemos de tener esto en cuenta. En Brasil el daño no sería tan significativo. Ahora, es la misma situación básicamente con EA Sports. Estos casos son casos líderes en términos de derechos de imagen y su infringimiento en Brasil. Básicamente puedo decir los mismos contenidos, si pueden darle otro clic. Y acabo de aprender este término en español, y es las figuritas. Las figuritas, las figurinas de la Copa del Mundo, que se utilizan para los equipos famosos, un equipo famoso de Brasil, Flamengo. Y este jugador también pidió una indemnización por el uso de su imagen.
y únicamente obtuvo como 7.000 reales por edición del álbum. Por lo tanto, esto simplemente demuestra que en términos de si es una infracción o no, va a ser muy claro de que si utilizamos la imagen de alguna persona, su persona como tal, o su personaje como tal en publicidad, en cualquier tipo de plataforma comercial, probablemente se te encontrará que estás infringiendo, pero al final del día el costo de esto tal vez valga la pena. ¿Y qué tal los Estados Unidos? ¿Puedes compartir con nosotros, por favor? En la interpretación que hacen las cortes, este fue en el séptimo distrito, la interpretación que hacen las cortes acerca del right of publicity o el derecho a obtener unas ganancias. Pero antes, Pero antes de poder avanzar al caso de Jordan, simplemente quiero mencionar de que es muy gracioso porque 100 años antes, esto era lo que la corte decía frente a la señora Robertson. Pero lo que ella estaba recibiendo era como una recompensa, porque realmente la acción la hizo famosa, no hubo un daño, de hecho fue lo opuesto, aunque habláramos de un caso muy distinto. No, me parece que el caso a veces puede ser un poco confuso porque no asignaron ningún tipo de... no resarcieron de manera económica. Técnicamente el daño únicamente fue moral, y cuando hablamos de lo moral tampoco es un problema mayor. Así que si no es un daño monetario y si no es un gran problema moral, realmente ¿cuál es el daño? ¿Cómo puedes asignarlo? ¿Cómo puedes clasificarlo o atribuirlo? Así que creo que estaba en el lado equivocado del espectro, en mi humilde opinión. Hace 100 años no habían derechos morales, ahora tampoco. Todo tiene que ver con el dinero, es económico. Jordan su inducción en el Salón de la Fama se dio en 1995 y para conmemorar esa inducción, Sport Illustrated sacó una edición especial y reclutó a algunas tiendas departamentales y supermercados dentro del área de Chicago, que son reconocidos por tener cierta identidad con la ciudad, con el equipo de los Bulls donde jugaba Jordan. Y el trato que hace Sport Illustrated con estas, son dos supermercados, uno es Jewel, el otro es Dominick's. Hace un trato donde no tienen que pagar por la publicidad, pero tienen que limitarse a felicitar a Michael Jordan y exhibir las revistas en sus supermercados. Jordan, que bueno, ya para ese entonces era conocido como un prolífico litigante, demanda de inmediato. Y la defensa que utiliza particularmente Jewel es the First Amendment, lo que conversábamos hace un momento. Hay un derecho constitucional a expresarse de la manera que uno quiera y que no había una ganancia comercial en este caso. Y lo que hace diferente este caso y que se convierte en el parteaguas es que la Corte hace una diferencia entre qué es commercial speech, que es la expresión comercial en el cual un tercero obtiene una ganancia porque invita a una transacción al momento de utilizar la imagen del deportista, y qué es la mejora de la imagen. Entonces ya distingue entre el derecho que tiene todo atleta, todo individuo, pero en este caso Jordan, el derecho a el uso comercial de su imagen, por un lado, que eso ya estaba reconocido estatutariamente en Illinois, y por otro lado reconoce un derecho nuevo, o no un derecho nuevo, sino esta es una interpretación novedosa de right of publicity, que es el derecho a controlar, no necesariamente obtener la ganancia, sino a controlar la manera en la cual esa ganancia se obtiene. Con esa distinción, los argumentos de Jordan son: mi imagen tiene determinado valor comercial y no quiero que esté vinculada a un supermercado y menos a un steak, porque yo estoy
en el negocio de los steaks. Para ese entonces Michael Jordan ya tenía restaurantes, que son steakhouse con su nombre. Con esta distinción, insisto, la corte, y este no fue en el caso de Jewel, porque litigan durante tanto tiempo que esto se acaba resolviendo 10 años después, en 2015, porque fue apelación, regresa a la corte, nueva apelación y al final un settlement. Pero se resuelve en el caso de Dominic con una sentencia de 9 millones en contra del supermercado, 9 millones de dólares. ¿Cómo llega la corte a esa cantidad? A partir de evidencia de cuánto cobraba en ese tiempo Michael Jordan por hacer un endorsement, por realizar un patrocinio. Y antes de que se emitiera la sentencia para Jewel, llegan a un acuerdo. No se conoce cuál es la cantidad, pero eventualmente debieron haber sido algunos cientos de miles de dólares, probablemente también millones. Y bueno, como anécdota, lo que sabemos es que los daños que recuperó Jordan fueron donados a instituciones de caridad dentro del área de Chicago. Yo creo que para nosotros la lección que nos podemos llevar es que en los Estados Unidos se ha venido sofisticando de tal manera este concepto de right of publicity que ya no se limita a que el atleta reclame aquellas utilidades que obtuvo la empresa que de manera no autorizada utilizó su imagen, sino que además vienen daños punitivos porque le privó de su derecho a controlar de qué manera se podían explotar esas imágenes. And that right is not called moral right, the right. Y ese derecho no se llamaría derecho moral, el derecho a controlar, porque suena muy parecido, ¿no? Tal vez a los Estados Unidos no les gusta decir derechos morales por alguna razón, pero se siente como si estuviera otorgando unos derechos morales con el fin de poder controlar, ¿verdad? Sí, puede tener unos paralelos, pero no es el concepto que utilizarían las cortes, ¿verdad? Sí, es cierto, no utilizan esa palabra, pero suena muy similar. Claro, pero hay cláusulas morales que estaremos discutiendo un poco más adelante, pero como concepto legal no es algo que haya sido acogido por la corte. Y tal vez sea un poco crudo, pero todo lo que va en términos de incentivos de los conceptos de ganancias económicas o de daños punitivos, en términos de lo que puede valer una imagen, se debe considerar. Pero creo que sí, los derechos morales es un término interesante. Tal vez lo utilice en mi próxima presentación. Acción, Felipe. ¿Qué hay en la realidad? ¿Qué nos puedes contar de cómo opera esto a nivel transaccional, valga la redundancia? Bueno, en el deporte, digamos que el derecho deportivo no es como tal una codificación específica, sino que es, digamos, la amalgama o las tensiones que hay de vincular a entidades que están sujetas tanto a las leyes de los territorios en los que están domiciliados, como también están sujetas a reglamentaciones de carácter privado, ¿no? A los reglamentos y a las normas de las entidades deportivas de las cuales a las cuales están afiliadas. Entonces, en esa medida, el derecho deportivo, digamos que no puede tampoco entrar en el terreno de estos conceptos y definir unos criterios, porque finalmente son asuntos que dependen de la ley aplicable en el territorio donde está la persona o la empresa o la entidad. Entonces, en el ámbito deportivo, pues estarán sujetos a lo que pase en cada territorio. Digamos que las organizaciones deportivas sí pueden limitar a efectos de, como les decía, proteger su producto, de hacerlo atractivo para los patrocinadores y para las marcas, y restringir la exhibición de marcas, pero no pueden llegar a un punto en el que tomen decisiones o promulguen normas sobre este tipo de asuntos. Son asuntos de carácter legal nacional o supranacional, pero de índole público, de las autoridades públicas. Entonces, retomando un poco las transacciones, los casos reales y justamente el tema de Michael Jordan, pues no sé si están muy al tanto de esto que sucedió unos años antes y que demuestran que Jordan sí, en efecto, era muy consciente de su manejo de imagen, y a pesar de que en este caso no creo que hubiese habido una consecuencia perjudicial legal o de una demanda o de un incumplimiento de contrato para él,
creo que fue más un gesto de lealtad con su marca. Jordan tenía, y como todos saben, tiene uno de los contratos más lucrativos de la historia con Nike. Pues en los Juegos Olímpicos lo que pasa es que cada deporte tiene el proveedor de indumentaria de su federación local. En el caso de la Federación de Baloncesto de Estados Unidos era Champion, y con Champion pues no había problema y no había escapatoria. O sea, Jordan iba a lucir la camiseta de Champion en los partidos y todos sus compañeros. Pero a la hora de la premiación, la indumentaria que tenía que lucir no era la de la Federación de Baloncesto, sino la del Comité Olímpico Estadounidense. Y el proveedor de indumentaria del Comité Olímpico Estadounidense era Reebok. Y Reebok en aquel entonces era un competidor feroz de Nike. Así que Jordan, y de hecho todos los que aparecen en la foto que tenían contrato con Nike, lo que hacen es abrir su chaqueta, su campera, como se le diga en los diferentes países, de manera que el emblema de Reebok que estaba aquí en la solapa quede cubierto y no se vea, pero Jordan dijo, yo voy a ir un paso más allá, yo voy a hacerlo de manera tal que no se me pueda reprochar. Se puso la bandera en el hombro derecho y justamente cubrió tanto el emblema de la chaqueta, de la campera, como el del pantalón. Si ven en los demás deportistas se puede leer el Reebok. Jordan tuvo su bandera ahí, muy patriótico. ¿Quién le va a decir que no? Lo hemos visto en todas las premiaciones, los deportistas toman la bandera de su país y de esta manera muy astuta Jordan, como les digo, no habría tenido ningún inconveniente, pero seguro que la gente de Nike quedó más que feliz y seguro él luego les dijo, bueno, van a reconocerme este gesto de buena voluntad que he tenido. Eso retomando con Jordan. Y pasando a otros casos más recientes, acercándonos, como dijimos, desde el 74, cuando todo esto era tan novedoso, cuando no había tanto conocimiento, llegamos ahora a Kylian Mbappé, tal vez uno de los mejores jugadores del mundo, no, seguro, sin duda uno de los mejores jugadores del mundo, tal vez el mejor, está en este momento luciéndose en la Copa Mundial, y este es un caso que es de este año, no es de tiempo atrás, no es de cuando, claro, es que en esa época no había moral rights hace 100 años y todo esto, no. Con todo lo que conocemos, todo lo que se sabe, todos los expertos que asesoran a una entidad digamos, de la magnitud, de la importancia de la Federación Francesa de Fútbol, bicampeona mundial, pues viene este incidente. Los jugadores de la Federación Francesa, los jugadores de la selección, cuando acuden a partidos de la selección de Francia, tienen ya suscrito un documento por virtud del cual ellos reciben una contraprestación y a cambio la Federación Francesa de Fútbol tiene el derecho de explotar su imagen con los patrocinadores. Entonces, aquí no solo está el acuerdo que firma la Federación Francesa con el jugador, sino que por virtud de ese acuerdo, la Federación Francesa ya le dice a sus patrocinadores y ustedes van a tener el derecho en esos contratos de miles de millones de euros, o bueno, no tal, como pienso mucho en pesos colombianos, sería posible miles de millones, pero bueno, en euros seguramente que no es tan grande la cifra, pero bueno, es una gran cifra, contratos millonarios en euros, y él dice, y ustedes van a poder usar la imagen de Kylian Mbappé. Bueno, buenísimo, ¿no? Pagan una gran suma a los patrocinadores, a la Federación Francesa, tienen un contrato blindado con todas las previsiones del caso, pero viene Kylian y hace esa cara y dice, no sé si quiero que mi marca, a cambio de esos 25.000 euros que ustedes me están dando, esté vinculada con, o mi imagen esté vinculada con marcas de comida rápida, marcas de apuestas, negocios que francamente yo no quiero, como lo mencionaban ustedes, no quiero y quiero controlar y no quiero que mi marca y mi imagen esté vinculada con ese tipo de actividades. Como les digo, contractualmente no hay mucho ahí que se pudiera hacer, pero viene entonces a consideración la importancia que tiene, no, devuélvete una por favor, la importancia que tiene el deportista. Seguramente que el pleito se puede llevar a cabo y seguramente que hay unas consecuencias. Ahora, ¿quiere la Federación Francesa entrar en conflicto con su mejor jugador? ¿Quieren los patrocinadores tener a Kylian Mbappé disgustado y tal vez renunciando a la selección? Esto está por encima incluso de lo que podamos nosotros y los grandes abogados del mundo y los especialistas en estos temas, más allá de lo que ellos puedan prever. Va a seguir habiendo un contenido personal, un contenido moral, un contenido de preponderancia de imagen. Por supuesto, no todos los deportistas van a tener ese poder de decisión ni esa influencia, pero Kylian Mbappé lo dijo, no es por el dinero, todo lo que yo percibo por mis partidos de selección va a causas caritativas, como lo decía también Jordan, así que hay esa afinidad, pero no tiene tanto que ver con que yo, este negocio sea competencia de mi steakhouse
o que no me guste o yo esté por encima de eso, sino que no estoy de acuerdo. Mis principios, mi orientación moral, lo que sea, me dice que yo no querría promover este tipo de negocios. De manera que hubo mucha tensión. Ya Kylian Mbappé se había ausentado de una sesión fotográfica con unos patrocinadores tiempo atrás, en 2022, unos meses atrás, y en septiembre, cuando se da este caso, la Federación Francesa realiza todo tipo de negociaciones para convencerlo. Él se niega, ya había dicho que no iba a participar, y la Federación Francesa emite un comunicado en que dice que se compromete en el corto plazo a revisar ese acuerdo con los jugadores, fundado en preocupaciones y condiciones legítimas manifestadas unánimemente por sus jugadores. Unánimemente, el comunicado no lo dice, pero no mencionan a Mbappé, pero unánimemente es que era el jugador más importante el que estaba diciendo esto tiene que cambiar, y la federación se compromete a cambiarlo, y a raíz de ese compromiso Kylian Mbappé accede a participar entonces en esas actividades promocionales. Digamos que se dio, pero con el compromiso de que esto va a cambiar. De manera que transacciones actuales, pues como esta, habrá muchísimas, pero siempre, como digo, sujetas a que estamos hablando de una persona que tiene unas ideas, una orientación, una vocación, y que no es, y que eventualmente puede oponerse con su influencia y con su, sí, con su magnitud y con la importancia que tiene en el ámbito del deporte. Perfecto, muchas gracias, Felipe. ¿Y qué nos puedes contar? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos en que existe un paso en falso, ya sea de parte del deportista o sea por parte del sponsor? O ¿cómo afecta esto? Porque los deportistas aportan con su imagen, con toda su goodwill, con toda su... ¿Qué pasa cuando hay un misstep? Bueno, pues lo primero es que, pues solo para enfatizar, vimos que a pesar de toda la evolución que ha habido, sigue existiendo esa posibilidad, ¿no?, de que los deportistas puedan imponer su voluntad. Y eso implica para ellos una responsabilidad muy grande. Si ustedes se fijan, los deportistas tienen unos estándares morales que cumplir que no se los exigimos casi que ni a los políticos, ni a los líderes de las naciones, ¿no?, ni a nuestros gobernantes. No pueden beber, no pueden cometer errores, no pueden ser groseros, no pueden enojarse. Todo esto impacta su propia imagen y a su vez la de los patrocinadores. En esa medida, siempre, o digamos que tiene un desarrollo histórico mucho mayor, el que los deportistas deban observar unos parámetros de conducta muy estrictos para no afectar la imagen de los patrocinadores o de los equipos. Actualmente, un caso reciente es el de un ciclista colombiano, Nairo Quintana, quien arrojó un resultado positivo por una sustancia que no es considerada dopaje, no está incluida en la lista de sustancias y métodos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, la Unión Ciclística Internacional había prohibido esa sustancia, que es el tramadol, un analgésico muy, muy potente, un opiáceo, por los efectos que tiene, que reducen el dolor, pero que además pueden producir en la persona mareo, pueden reducir, digamos, su conciencia, su capacidad de reaccionar con sus 5 sentidos. Y en el ciclismo, lógicamente, en una bajada a 90 kilómetros por hora, pues esto no es lo ideal. Entonces, por un tema de prevenir un riesgo, un peligro, la Unión Ciclística prohíbe esto. Insisto, no es dopaje. Sin embargo, a Nairo Quintana se le hace un examen, da positivo por esta sustancia, y entonces se le descalifica del Tour de Francia, que acaba de terminar en 6º lugar, que era algo realmente un gran logro teniendo en cuenta su edad y la dificultad de la competición. Esto le acarreó a él una serie de perjuicios gravísimos, porque entonces ya quedó en duda su honestidad y su transparencia como deportista. Los contratos prevén una terminación en caso de dopaje, pero esto no era dopaje. Entonces el equipo no tenía la salida por ese lado, sino que el equipo tuvo, digamos, no lo llamemos la suerte, pero se dio la casualidad de que esta situación se produjo justo cuando vencía el contrato de Nairo Quintana. Entonces simplemente no le renovaron el contrato, cuando ya en los medios habían anunciado que sí, que habían llegado a un acuerdo para renovarlo, pero no habían firmado. Surge esto, no lo firman, y ahora Nairo está en dificultades para conseguir equipo para mantener sus patrocinios. Entonces, en esa vía, digamos que es común, ¿no?, que los deportistas estén sujetos a un estándar, pero también lo hemos comentado con Miguel, cómo al deportista también lo pueden afectar los comportamientos de sus propios patrocinadores.
lo que tenía en esta diapositiva es justamente eso. Históricamente ha habido para los deportistas de alto nivel unos ingresos, unos honorarios por explotación de su imagen que superan incluso los ingresos, los salarios que perciben por su actividad deportiva. Pero más allá de esos ingresos tan elevados, puede también acarrearle perjuicios al deportista que esas empresas que están dispuestas a pagar mucho dinero también incurran en algún mal comportamiento, en alguna falla. Entonces, en esa medida, quería dar la palabra a Miguel porque sé que tiene un caso muy interesante, reciente además, a pesar, como les digo, es increíble, pero a pesar de todo lo que estamos acostumbrados a saber de desarrollo normativo, pues la ambición y las estrategias comerciales siempre dan un paso adelante del derecho, ¿no? Entonces la gente de mercadeo siempre propone algo y mientras estamos adaptándonos a eso, a esa nueva tendencia, pues ya hubo casos interesantes como el que pido a Miguel que les cuente. Gracias, Felipe. ¿Cuál es el nombre de este analgésico que utilizó el ciclista? Tramadol. Después de 4 días de rumba en Asipi, voy a ir a buscar un poquito de Dramadol. Y un partido de fútbol. De Y fútbol el partido rugby. de fútbol de ayer. It's not doping. not doping. He said it. Este no es un precedente, francamente es una hipótesis. Tiene que ver con un concepto de mutualidad en estas cláusulas morales que encontramos normalmente en contratos de patrocinio, de endorsements. Típicamente un contrato de endorsement va a incluir una cláusula moral donde el atleta se obliga a mantener una conducta irreprochable y viene con una lista de instancias en las cuales el atleta podría estar incumpliendo esta cláusula y las consecuencias de ese incumplimiento, que es desde la suspensión del contrato, la terminación del contrato, hasta en ciertos casos, cuando el atleta aún no tiene un poder de negociación grande, indemnizaciones contra el patrocinador, aquel que hace la contratación del atleta. A mí me ha puesto a pensar recientemente, estos contratos con mayor frecuencia incluyen ahora un concepto de mutualidad en las cláusulas morales, donde no solamente es el jugador quien debe de mostrar un comportamiento intachable, sino también el patrocinador debe de estar en línea con ciertos valores, principios y temas relacionados a ESG, que ese es un concepto corporativo que básicamente se ha convertido en la norma hoy en día. Hace 3 semanas, 2 semanas posiblemente, un mercado intercambiario de criptomonedas que me parece que también es muy popular fuera de los Estados Unidos, se conoce como FTX. Todo el mundo lo conocimos a partir de algunos anuncios comerciales en el Super Bowl. FTX se declara insolvente y posteriormente en bancarrota y hay una sospecha de fraude. Hay quien lo ha llamado una Ponzi scheme, que no es otra cosa más que una pirámide fraudulenta, y el New Enron, el New Madoff. Hay alrededor de este nombre una idea muy negativa sobre el manejo que hicieron de los recursos y fondos de sus clientes, la desaparición de muchos millones de dólares que no se encuentran aún después de que entraron a hacer la auditoría de bancarrota. Y Tom Brady estaba íntimamente ligado con esta compañía. Poco después del anuncio de la insolvencia y de la sospecha de malos manejos de esta compañía, se presenta una demanda en Florida donde uno de los usuarios, es una class action, es una acción colectiva, en representación de muchos otros inversionistas, demanda a FTX y al mismo tiempo se lleva a Brady, a Giselle, que bueno, ya ahora no están juntos, y a Steve Curry, que es otro atleta muy reconocido que también hizo promoción para esta compañía.
El punto al que quiero llegar es que me da mucha curiosidad profesional leer esa cláusula moral entre FTX y Tom Brady. Porque aquí al final quien va a acabar pagando los platos rotos, como decimos popularmente, es Tom Brady. Su imagen, por supuesto, se ha devaluado a partir de su asociación con una Ponzi Scheme, con una estafa como estas. Insisto, eso es lo que se alega. Y si le tuviéramos que poner un número, Tom Brady no solamente está pagando los 20 millones con lo que lo compensaron por hacer estos comerciales del Super Bowl y equity dentro de la compañía y demás, sino que seguramente será si me permiten la expresión, una mancha que Brady se va a llevar aún después de que termine su carrera como deportista. Así que este concepto de mutualidad que vemos recientemente y de forma más frecuente en los contratos de patrocinio y de endorsement, creo que se va a acabar convirtiendo en un must, en una cláusula obligatoria, sobre todo aquellos que están representando al atleta en este caso. I could comment on this case because it's a very interesting case. Yo puedo comentar acerca de este caso porque es un caso interesante. Yo no vi el contrato de FTX, pero representamos una agencia de comunicaciones que contrata a influencers para conectar con sus publicitarios y se sorprenderían los influencers. Son top 8 en Brasil, pero obviamente no son Tom Brady y no hay mutualidad en el contrato. Quien hace la publicidad resulta ser una compañía de intercambio de criptomonedas también y el contrato favorece al publicitario y no al influencer. Y creo que el punto que se me hace interesante es que cada vez más en un mundo de influencers, en un mundo de influencers virtuales y digitales, creo que las personas, no solo los atletas, que creo que es donde estábamos hace 10 años o más, pero más y más celebridades y influencers están prestando atención a estos tipos de cláusulas y contratos y entendiendo que hay una gran oportunidad de monetizar, pero esa gran oportunidad viene con un gran riesgo. Entonces, el no firmar un contrato, no controlar esa relación con el patrocinador, también eso viene con un riesgo. Entonces, en este contrato específico no había mutualidad. Así que si esta marca de cripto cae, también cae la reputación de las estrellas que la promueven cuando hablamos de cripto. El comercial y el mercadeo siempre van un paso adelante frente a las cláusulas de los contratos, frente a las previsiones que los abogados podamos hacer. Y en esa medida, por ejemplo, los clubes de fútbol están empezando a recibir muchas ofertas vinculadas con el metaverso, con los NFTs. Y la verdad es que no tenemos precedentes, no tenemos conocimiento, siempre estamos buscando alguna referencia, entonces decimos, bueno, este club en Europa lo hizo, la Juventus, el Paris Saint-Germain, así que esta empresa digamos que es legítima, pero no nos deja del todo tranquilos, entonces hacemos una especie de due diligence, pero no hay precedentes, no hay antecedentes que nos permitan tener total tranquilidad y hemos tenido que, a pesar de la importancia de captar todos estos recursos, ser muy cuidadosos y esperar porque este tipo de cosas están pasando. Estas empresas que parecen tan sólidas y que, claro, como te hablan de algo que no conoces muy bien, entonces hay la tendencia como a creer y luego darnos cuenta de que no es tan así. Yo sé que Fernanda tiene un background, tiene una formación bueno, un conocimiento mucho mayor en NFTs del que yo tengo, así que después voy a pedir tu opinión. Pero, por ejemplo, una de las solicitudes que nos hizo una empresa era a fin de crear NFTs de los jugadores de nuestro plantel, que hiciéramos una sesión o que les licenciáramos, porque en Colombia también la imagen está vinculada con el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, y por ende no se puede ceder ese derecho, sino que se da una licencia para su explotación de esa imagen. Nos pedían que esa imagen les fuera concedida a ellos a perpetuidad, porque ese NFT entonces luego va a ser intercambiable y va a haber un comprador que lo va a tener y pagó por él, tiene derecho a tenerlo para siempre. Y nosotros les dijimos, pues nosotros
Si el jugador accede, porque esto es personal, con cada uno hay que hablarlo, no hay una negociación colectiva tratándose de la imagen. Si el jugador accede, pues tendremos derecho a explotar su imagen durante la vigencia del contrato. Es decir, que les podemos garantizar esto si el jugador nos lo permite por 1 año, 2 o 3 años, y después no podemos garantizarle el uso de esa imagen. Así que esta empresa insistía que tenía que ser a perpetuidad y les dijimos no, gracias, pero no. Entonces no sé, Fernanda, ¿qué opinas de eso? Pero cada vez llegan más este tipo de ofertas y con un universo todavía por conocer cómo es el metaverso y los NFTs. Sí. No, I think you got right on the nail. Yo creo que lo has dicho muy bien cuando mencionas que hay que tener una perspectiva muy clara de cuáles son los derechos que estás licenciando. Bajo el derecho a publicidad puedes asignar licencias también, pero una situación como en Brasil, una jurisdicción como Brasil. Tal vez debemos ser más conservadores en cuanto a lo que pensamos y lo que consideramos. Y sí, los derechos de imagen pueden utilizarse incluso para los NFTs, lo hemos visto, pero no es tan fácil y creo que los influencers, los atletas, la industria todavía no están tan maduros como para asignar, licenciar y comercializar y dar derechos a NFTs, porque no conocen el espectro completo de lo que eso significa. Simplemente piensan hay mucho dinero aquí, entonces lo voy a hacer, pero no caen en cuenta de que dentro de 10 años esa misma imagen puede estar allá en el mundo y puede que no estés contento con cómo está. Gracias a cada uno de ustedes. Esto ha sido un gran panel. Vamos a ver, Idala. Idala, gracias. So I know that everyone spoke like in English and in Spanish, so... Sé que hablaron en inglés y en español. Voy a hacer una pregunta en portugués. A gente sabe que a Constituição brasileira, ela tem, apesar de ter mais de 30 anos, ela é bem visionária. E ela fala bastante dessa questão de privacidade, de direito autoral, de direito à imagem. E a gente sabe que alguns direitos são limitados por outros, claro, e tem a questão da informação, de coisas históricas sobre a imagem dos jogadores. E a gente sabe que o Brasil tem no DNA o futebol. E hoje em dia eu fico perguntando assim, os museus estão sendo totalmente digitalizados, não só do futebol, mas de outras áreas também. E a gente sabe que existem as imagens de cunho histórico relacionadas aos jogadores de futebol, etc. Você acha que, diferentemente de museus físicos, que tinham uma limitação, um enriquecimento mais limitado, os online eles têm um enriquecimento sem você ter que saber até que ponto vai chegar? Você acha que, em certo momento, vai ter um conflito entre a questão histórica, informativa, e esse lucro sem medidas, que os jogadores vão poder demandar um novo tipo de contrato para um novo tipo de uso de imagem? Obrigada. Obrigada pela pergunta. I'm going to answer in English, just... Gracias por la pregunta. Voy a responder en inglés. Es un punto muy interesante porque uno de los casos que mostré con respecto a las figuritas, la defensa del editor, del publicador del álbum, es que no era un uso comercial de la imagen del jugador, sino una recolección biográfica de la información. No era un álbum, sino era un equipo. De hecho, era mi equipo, Flamengo, 100 años de historia, y estaban reuniendo este álbum de figuritas con los datos e información de cuándo jugó ese jugador en Flamengo. Entonces, la defensa es que es un uso de este tipo de primera ley. Y básicamente se les dijo, básicamente están vendiendo un álbum. Y podrían decir en un museo que se está pagando un tiquete para entrar, pero es muy diferente a tener una foto, una figurina, un sticker de la cara de alguien y que ese sea el producto. Y el punto que quería hacer con respecto a hacia dónde vamos con esto es que
mientras la imagen como tal sea el valor de lo que se está comprando, menos probabilidad se tiene de la defensa de información o libertad de expresión. Y esa es la línea de los NFTs. Puedes decir que estoy utilizando tu imagen por propósitos informativos, estoy vendiendo un arte basado en tu cara. Pero no, basta la página 2. Pero ahora que puedes vender un NFT una y otra vez y monetizarlo por siempre, tal vez hay un mejor caso que lo que teníamos antes. Eso tiene sentido. Utilizar la tienda, el supermercado que estaba felicitando a Michael Jordan por la inducción al Salón de la Fama. Right. Ellos hablan que no hay un uso comercial porque no está invitando a realizar una transacción con el público. Y la Corte, aquí es donde la Corte innova, dice, no es necesario que se realice una transacción o estés invitando a realizar una transacción. Tú estás obteniendo un beneficio porque tu marca de supermercado pareciera asociarse ahora con Michael Jordan y con los logros que Michael Jordan ha obtenido. Entonces hay una mejora en el valor, en la percepción que tiene el público consumidor de ti. Entonces, si bien la defensa del First Amendment es muy recurrida en casos de violación al right of publicity, al derecho a la imagen, cada vez se hace más angosta la vía por la cual esa defensa puede ser utilizada. Yeah, la carona, llamamos en portugués. Muchas gracias a ambos. Tenemos tiempo para unas 2 preguntas más. Parece que no hay preguntas. ¿No? Bueno, en ese caso, sí, Luis. Luis Vaz. Gracias. Buenas tardes y enhorabuena por todos los casos que hemos escuchado. Yo quería saber si desde la perspectiva de las diferentes jurisdicciones que se han tratado existe el derecho de revocación. Como muchas veces estos derechos que se conceden tienen una finalidad económica, hay veces que las personas cambian de criterio. Yo recuerdo un caso que se produjo en España de en este caso era cantante, que hacía uso, el nombre del grupo fue utilizado para la venta o para la comercialización de un anuncio de unas hamburgueserías. Esta persona en un principio no le importó, pero luego era vegetariano y entonces lo que hizo fue lo que en principio fue un consentimiento, luego lo revocó e impidió que siguiese la comercialización de ese anuncio porque sus ideales habían cambiado. Lo que quería saber es si en otras jurisdicciones también existe este derecho de revocación. Gracias. Thank you for your question. Definitely, yes. Gracias por su pregunta y sí, definitivamente como derecho personal puedes revocar. Si el contrato va a imponer consecuencias a esto, ya es otra historia, pero en principio sí. It's actually something that has been discussed nowadays. Es una buena pregunta. Es algo que ha sido discutido con un jugador de los Dallas Mavericks. Muy conocido, excepto que no recuerdo su nombre, pero jugó para el Madrid precisamente. Jugó para el Madrid, él es, me parece que de Eslovenia. Y después llega a jugar para Dallas Mavericks. Jokic. ¿Alguien me dijo el nombre? Jokic. Él, exactamente. Él otorga su consentimiento para el registro de una marca. El consentimiento se lo otorga a su madre, que en ese momento era su manager cuando llegan a los Estados Unidos. Hace un año, aparentemente, se distancia de su madre, es contratado por una nueva agencia de representación que obviamente le está ofreciendo unos deals increíbles y él está peleando por remover el consentimiento que otorgó para el registro de marca que tiene su madre, que aún le falta vigencia. Ese registro todavía lo puede preservar ella por los siguientes 8 años, más las renovaciones que se vayan presentando conforme el uso continúe. No está por ahora definido. La disputa está en el Tribunal Administrativo, en el TTAB, pero mi sospecha es que de ahí pasará seguramente a la Corte de Apelaciones.
Pero esa es una pregunta, me parece muy relevante hoy en día, particularmente en los Estados Unidos. Muchas gracias, Miguel. Solo quería preguntar a Luis, porque no conozco cómo funciona el derecho de revocación, si justamente lo que dijo Fernanda, ese es el quid, ¿no?, de la cuestión, que si ese derecho se puede ejercer entonces sin que genere unas consecuencias indemnizatorias por su ejercicio, porque claro, lo que dice Fernanda es, sí, claro, revocar, pero luego vas a tener que pagar. Entonces, me pregunto si en tu jurisdicción, España asumo, esto sería sin una consecuencia patrimonial para quien lo ejerza. Venías de paseo, podía ir yo también. Bueno, está basado en la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen. Y efectivamente, cuando hay una revocación, lo primero que se puede hacer es solicitar una compensación económica por el daño que eso puede ocasionar. O sea que efectivamente la revocación no es gratuita. Eso sí, si en el momento de establecer una relación contractual se otorga el derecho a la revocación sin ningún tipo de compensación, pues no haría ningún problema. Pero donde no hay una regulación contractual, la indemnización se puede solicitar. Ahora bien, por vía judicial. Hay veces que esto echa mucho para atrás a las personas a iniciar una reclamación judicial por los costes que implica. Es un procedimiento costoso. Gracias. Gracias, Luis. Todavía tenemos tiempo para una pregunta. Señor presidente del Comité de Marcas. Mi jefe. Muy buenas tardes, gracias por un panel tan interesante. Bueno, es más que nada una pregunta técnica, o sea, práctica, para ver, todos vamos a empezar a negociar con influencers que van a empezar a contratar con marcas, a proponer este producto que es mejor para entrenar, este producto que... ¿Y cómo vamos, o sea, qué suponen ustedes que tengamos que intentar lograr con esos influencers o deportistas o gente conocida que en los siguientes contratos que firmemos para tratar de protegerlo? Porque si se le asocia con un producto, digamos, de no sé, de mejoría para el deporte y resulta ser que son suplementos malos o que tienen algún problema, o sea, ¿cómo ven ustedes de forma práctica para empezar a protegerlos dentro de esos contratos? Tiene que ver un poco con lo de Tom Brady y eso, porque si me decís asocio a Tom Brady con un asesor financiero, no entiendo un pito tampoco. O sea, él le pagan, dice, me presento, hago el comercial y ya está. O sea, ¿cómo vemos eso para el futuro? Ahora con los podcasters también que te hacen 1000 publicidades de diferentes productos. O sea, ¿cómo lo ven para el futuro? I think I can comment on that first. The Brazilian Self-Regulatory for Advertising Board in Brazil definitely attributes some liability to the influencer. They can't just say, look, I got the brief, that's what they told me to do, and I thought the gummy was great for my hair. I never really tried it, but I'm just saying out there. They definitely attribute that, but the board doesn't assign or doesn't give any monetary penalty. So it's basically a decision or recommendation, which often is picked up by the consumer protection agencies that then would investigate and maybe sue that influencer and the brand. So the consequence is there. And I think to your point about the contract and to Miguel's point about mutuality, I work a lot with these type of contracts, and slowly but definitely, certainly, the market of influencers are getting, in Brazil specifically, getting more mature. The word that I like to use is this is a talent contract. It's not just here's a gummy, here's $30,000, here's 30 seconds of my stories, TikTok, and we're good. And that's the majority still. But they're seeing, because of the FTX case, because of other cases of reputational situations, that it's not worth the risk so much. I'm only aware of one case in Brazil as a small court gave a bad judgment for an influencer to pay back
the cell phone that this follower got from a fraud because she advertised that fraud. So she said, you know, buy this with this retailer, and nobody got the cell phone that they supposedly acquired. So that's the only case litigated, as far as I know, in Brazil. But in terms of contracts, I think they are definitely more careful now, not perhaps as I would like, but to put themselves in line in liability of what they're advertising, because that's basically what it is, in a different form, but the same thing. Y solo para completar la idea de Fernanda, más allá del marco regulatorio para campañas publicitarias, que es vasto en los Estados Unidos, yo creo que todo se reduce al concepto de mutualidad y al apalancamiento o al poder de negociación que tenga la celebridad. Porque hay dentro de un contrato, a mí se me viene a la mente, normalmente tomo el lado del patrocinador de la compañía, pero a mí se me viene a la mente que del lado del atleta y del lado del influencer, tienes que trabajar en la cláusula de limitación de responsabilidad, limited liability, trabajar en la cláusula de seguros, que normalmente viene para el lado de la compañía, pues se podría buscar una póliza umbrella para ambos. Tienes que trabajar, por supuesto, en la cláusula de propiedad intelectual, porque habrá casos donde el influencer específicamente va a contribuir con algunas creaciones intelectuales que podrían ser sujetas de algún tipo de protección, copyright y demás, y por supuesto tienes que trabajar en la mutualidad de la cláusula moral. Esas son las que así a bote pronto me vienen a la mente como que deberían de ser negociadas por estos influencers. Then again, it depends of the bargaining power. Pero todo depende del poder de negociación. Habrán compañías que te van a decir, tómalo o déjalo. Got sued for trademark. Hubo un caso de Molly Sims que fue demandada cuando hacía publicidad para una marca en Estados Unidos de maquillaje que estaba... Hubo un caso así porque ella era como la colaboradora de algún modo, creo que hubo algo así, un caso en el que fue demandada por infracción a marca. Sí, sé que hay uno nuevo que involucra NFTs. Donde hay una contribución reconocida, por lo menos en términos de lo que en Latinoamérica se conoce como derechos morales, pero hablando de esta transmisión perpetua del NFT, ya no le pagaron después de la primera transacción. Y el contrato no toca ese tipo de transacciones. Las transacciones posteriores a la primera. Solo quería añadir, como comentabas, que podía tener un efecto perjudicial, digamos, la promoción de alguna sustancia. Siempre el enfoque mío es el del deporte, entonces pensaba si un deportista, por ejemplo, podría usar esa defensa en caso de un resultado analítico adverso, ¿no? De un dopaje. Pero en el caso del Código Mundial Antidopaje, casi que hay una responsabilidad objetiva, que el deportista es responsable de lo que entre a su organismo y de evitarlo y de cerciorarse de que no pase. Podría considerarse un atenuante, pero muy leve, realmente que casi que se invierte la carga de la prueba. Entonces, en ese sentido, tampoco lo veo como una defensa exitosa. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estamos justo en el tiempo. Nos pasamos 1 o 2 minutos, yo creo, pero éxito con el tiempo. Así que felicidades. Felicidades por el contenido y muchas gracias por estar y por contestar las preguntas y por su tiempo. Ha sido un privilegio. Muchas gracias. Noel. Al contrario, gracias. Y gracias a todos por venir.